Leía una nota en Infobae y cuyo título es "Constitucionalistas alertaron sobre la ilegalidad de las últimas medidas que impactan a los argentinos que viajaron al exterior". Recordemos que el Ejecutivo limitó el ingreso de personas al país y que, por ejemplo, el gobierno bonaerense anticipó que va a obligar a los pasajeros que retornen a hospedarse en hoteles. Lo que uno podría consultar es definitivamente si esta medida del gobierno es ilegal, es anticonstitucional, si lesiona la Constitución de la Nación Argentina, si es una medida que puede tomar por un decreto el Poder Ejecutivo, si es una medida que debería pasar por el Congreso. Bueno, lo hemos convocado a Rodrigo López Tais para hablar sobre este tema. Él es un destacado abogado constitucionalista de nuestra provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. El audio lo tiene. A ver si habilitamos el audio del doctor. Ahí está. Para charlar con él. Si sí, no, ahí está. Ahora sí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto. Bien, de vuelta. Buenos días, Pablo y Lorena, y a toda la audiencia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos sobre esta consulta, ¿no, doctor? Porque esto tiene, yo lo decía esta mañana, ¿no? Un condimento legal, constitucional, que usted nos va a ayudar a entender y a comprender, y después hay un condimento político, ¿no? De que toda medida que tome un gobierno generalmente tiene distintas recepciones con una oposición que las ha criticado y duramente. Lo primero que planteo en la consulta ¿es anticonstitucional la medida que tomó el gobierno de restringir, no prohibir, restringir el ingreso de argentinos en el exterior? Bueno, mirá, Pablo, con relación a esto me parece que hay que hacer una aclaración previa y que está vinculada a dos artículos de la Constitución, ¿sí? Y que de alguna manera son la base de nuestro sistema constitucional. En primer lugar, el derecho a la libre circulación está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero ese artículo 14 comienza diciendo de que los derechos que reconoce la Constitución están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿sí? De la misma manera lo hace el artículo 28. Es decir, la reglamentación de los derechos constitucionales no puede subvertir el origen y la finalidad teleológica que el constituyente, que el legislador le dio para preservar garantías esenciales de los ciudadanos frente a los poderes del Estado. Bien. Este es el primer punto, ¿no? Como marco teórico general. Todos los derechos son sujetos a ser regulados por leyes posteriores, ¿sí? Ningún derecho es absoluto, sino que todos están sujetos a su reglamentación posterior. Reglamentación que no puede desconocer el alcance de esos derechos. Ahora bien, esta medida del gobierno, que es una medida que se toma mediante una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros, lo deseable hubiese sido que hubiese pasado por el Congreso de la Nación y que sea el Parlamento el que, en el marco de la pluralidad democrática que le da la representación de distintas fuerzas políticas de todo el país, hubiera debatido el alcance de esta medida. El segundo punto, Pablo, es que hay que tener en cuenta que la situación actual es una situación absolutamente excepcional, en la cual también están en juego, además de los derechos individuales, derechos de carácter colectivo, como es el derecho a la salud. Y en virtud de eso, es bueno recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, sancionó una resolución, la resolución 1/2020, en la cual estableció que toda restricción de derechos que se haga en el marco de la pandemia debe cubrir 5 extremos fundamentales. El primero de ellos es la razonabilidad. Bien. Es decir, el primer tamiz, el primer filtro por el cual tiene que pasar una medida de estas características es la razonabilidad. Entonces podríamos preguntarnos si es razonable
restringir, no prohibir, restringir el ingreso de ciudadanos argentinos al país. Ciudadanos que han salido del país conociendo ya esta situación. No es lo mismo aquellos ciudadanos que salieron el año pasado cuando no se conocían los alcances de la pandemia, a quienes por su libre voluntad han salido este año, que están en todo su derecho, obvio, por supuesto, ¿no? Seguro. Pero, lógicamente que toda decisión, y esto es una regla general de la vida, toda decisión que uno tome sabe que trae consecuencias. Entonces, una persona racional debe por lo menos advertir las consecuencias de esa decisión que tome, ¿sí? Viajar en un marco de pandemia, en una sociedad hiperinformada, bueno, implica que uno también tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, esas circunstancias, y que esas circunstancias pueden impactar, ¿no es cierto?, en esa decisión que uno tome. Entonces, el primer punto es la razonabilidad. El segundo punto es que deben ser medidas que estén restringidas en el tiempo. No se pueden tomar medidas sine die, ¿sí? Bien. Deben ser medidas que estén restringidas en el tiempo. ¿Esta medida está restringida en el tiempo? Bueno, en primera instancia el decreto dice que la medida alcanza hasta el día 9 de julio, pudiendo ser prorrogable. El tercer aspecto es si la medida es proporcional, es decir, si es proporcional al peligro que se busca de alguna manera neutralizar. El cuarto punto es la legitimidad de la medida. Por eso yo decía anteriormente que lo ideal hubiese sido que pase por el Congreso de la Nación para que el debate parlamentario le hubiese otorgado la legitimidad política suficiente y necesaria para una medida de esta característica que sin lugar a duda restringe derechos. Y el quinto punto es pasarla por el filtro si es una medida realmente necesaria. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, ¿es una medida necesaria? Y bueno, hagamos una comparación con otros países. Chile, hace muy poco, acaba de tomar una medida similar. También lo ha hecho Bolivia, también lo ha hecho Uruguay, también lo han hecho los distintos países europeos, lo han hecho países asiáticos, lo han hecho países como Nueva Zelanda y Australia, que han tenido una muy buena gestión de la pandemia. Lo ha hecho Estados Unidos con relación a sus fronteras con Canadá y con México. Es decir, los gobiernos nacionales han entendido que son medidas que muchas veces son antipáticas a la opinión pública, pero que en el marco de crisis epidemiológica general que existe en el mundo, y más teniendo en cuenta que la variante Delta y otras variantes más ha sido comprobado científicamente que tiene un mayor nivel de agresividad en el contagio y mayor nivel de viralización, y de que ya se prevé una tercera ola de coronavirus, sí. Bueno, es evidente que los gobiernos están obligados a tomar este tipo de medidas, porque también los gobiernos tienen la obligación, además de respetar las garantías individuales de los ciudadanos, de procurar garantizar derechos de carácter colectivo, como es el derecho a la salud. Perdón por si me extendí. No, pero no lo interrumpí porque es realmente muy interesante la explicación, ¿no? Que nos permite ponernos en contexto de toda una situación que verdaderamente está muy politizada, y esto es lo que hace que uno a veces o el ciudadano común o uno mismo no logre ver la profundidad del tema, doctor. Yo no sé si usted lo percibe de esta manera también, porque más allá de abogado y profesional, es ciudadano común, consumirá medios, mira, lee, escucha, y a veces no nos permite ir a esta profundidad de lo que usted nos está explicando, ¿no? Con solo escuchar uno puede formarse una opinión, después puede o no estar de acuerdo con la decisión, es decir, bueno, está bien, está mal, pero me parece que hay que darle un marco a la situación, ¿no? Esto que usted planteaba de estos 5 puntos es lo que le da el marco a esta decisión administrativa. Yo coincido que debería haber pasado por el Congreso. El tema es que al mandar al Congreso puede estar meses en discusión, claro, sin que la necesidad de que esto salga rápidamente por la inmediatez de la cuestión también tenga una decisión, ¿no? La legitimidad es como que estaría ahí más la que se puede discutir, claro, ¿no? En discusión, pero todo lo demás que usted viene planteando, por ejemplo, la razonabilidad, ¿no? Y me quedo con esa, por ejemplo, que nos compete a todos.
¿no? Un criterio de razonabilidad, es decir, desconocíamos que esta situación podía pasar, o acaso vos salís al exterior sin tener un mínimo de información general. Sí, por supuesto, porque, a ver, bueno, fíjense, yo ayer tuve que ir a Carlos Paz, ¿no es cierto? Sí. Por una cuestión laboral, tuve que hacía imprescindible mi presencia en la ciudad y movilizarme de un departamento a otro. Había cuenta que tenía que ir a solicitar a una fiscalía la libertad de una persona aprendida en la alcaldía de Carlos Paz, ¿no es cierto? Es decir, entonces eso requería, por el carácter urgente, digo, que yo me movilizara, no, sí, no lo podía hacer por medios telemáticos. Entonces, para transitar de un departamento a otro, bueno, tuve que hacer lo que corresponde, ¿no es cierto?, que es sacar el permiso de circulación. Cuando ingresé a la ciudad fui requerido por la autoridad policial, se me consultó a dónde iba, se me pidió el permiso de circulación. Es decir, todos estamos afectados por esta situación. No es una situación que afecte a un sector de la sociedad como algunos medios de comunicación quieren instalar, o que hay una especie de persecución hacia ciertos sectores de la sociedad. Acá todos los sectores de la sociedad estamos afectados en nuestra libre circulación, que es un derecho constitucional que no se puede conculcar, pero que en situaciones como esta es un derecho que puede recibir algún tipo de restricción. El gobierno, por un lado, tendrá que tener los cuidados necesarios para hacerlo pasar por el tamiz de estos 5 filtros y para que esas medidas no tengan un nivel de lesividad mayor a otro tipo de derechos, que también están siendo afectados, porque acá están siendo afectados derechos laborales, derechos económicos, derechos culturales. Es decir, hay una gama de derechos que están siendo afectadas por medidas que son dispuestas en el marco de la emergencia. Perfecto. Ahora coincido con vos, Pablo, y también con Lorena, en el sentido de que me parece que el debate político, ¿sí?, que ya excede, desborda los marcos del debate jurídico, bueno, está de alguna manera instrumentado o instalado desde posiciones muy antagónicas, que hoy hace muy difícil de que pueda generarse un marco de consenso y de diálogo. Al consenso se llega efectivamente desde los disensos. Digo, uno no va a consensuar con el que piense igual, eso está claro. Obvio. Pero a mí me llama poderosamente la atención que algunos sectores de la oposición estén llevando adelante una campaña en donde de alguna manera están haciendo populismo constitucional. Es decir, toman la Constitución como una parte y no por el todo, ¿sí? Y se olvidan de que en esta situación podrían estar ellos mañana, si la voluntad popular los acompaña, administrándoles el Estado y la gestión de una crisis como esta, y van a necesitar de ese tipo de herramientas, y van a necesitar de un diálogo con la oposición. Entonces, cuando nosotros escuchamos a algunos dirigentes de la oposición o periodistas decir, se está conculcando el derecho constitucional a la circulación ¿de qué? ¿A la circulación del virus o a la circulación de personas? Entonces, me parece que hay que tener una cuota de racionalidad, más allá de mantener, por supuesto, las posiciones políticas. El gobierno nacional es evidente que ha tomado medidas muy desacertadas y que ha tenido gestos políticos que no han acompañado a construir un consenso y una legitimidad democrática en muchas de las decisiones necesarias que había que tomar, y que ha tomado decisiones que podrían haber esperado en el marco de la pandemia. Me refiero, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, a las medidas vinculadas, ¿no es cierto?, a la reforma del Poder Judicial Federal. Claro. Podría haber esperado eso generó mucho ruido en la sociedad, ¿no es cierto?, y fue aprovechado por ciertos sectores para montarse en una campaña en la cual están alertando a la sociedad que estamos a punto de perder los valores y las instituciones democráticas, cosa que yo no creo que sea así. Bien. Incluso algunos se han animado a hablar de dictadura, y digo yo, qué dictadura más curiosa esta, en la cual cualquiera puede salir a decir cualquier cosa. Sí. Entonces, me parece que hay que tener algún nivel de racionalidad, particularmente, ¿sabe qué, Pablo y Lorena? Aquellos que el día de mañana, no muy lejos,
en virtud de que la voluntad popular los puede elegir, porque son opciones políticas competitivas, pueden llegar a gobernar. Entonces todo esto, ¿no es cierto?, mañana le puede ser un verdadero peso en la gestión de una crisis sanitaria o epidemiológica, porque convengamos que esta crisis sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo ni cómo termina. Digo, porque han descubierto nuevas cepas, porque se habla de una tercera ola de contagios. Es decir, acá hay 101 países del mundo que han tomado medidas de restricción respecto de la circulación, y a su vez hay solamente 5 países que tienen circulación no restringida. Es decir, esta no es una medida caprichosa que se haya tomado para, de alguna manera, molestar a un sector de la sociedad o perseguir a un sector de la sociedad. Entonces me parece que todos tenemos que contribuir desde nuestra parte con los cuidados, pero no solamente con los cuidados higiénicos, sanitarios, también con los cuidados con relación a lo que decimos, a nuestras posiciones en las redes sociales, que muchas veces por ganar un like uno toma, o se toman, yo lo digo en general, posiciones que son extremistas, groseras, basadas, ¿no es cierto?, incluso hasta en la descalificación personal de los actores políticos. Sí. Entonces, así como tenemos que internalizar las 3B para, de alguna manera, combatir el riesgo sanitario de aumento de contagio de la pandemia, cuando ya tenemos 100.000 muertos en este país, digo, las 3B, vacunación, barbijo y ventilación, también tendríamos que tener, desde el punto de vista del análisis político y desde el punto de vista de la participación política, algún tipo de precaución, ¿sí? Yo no digo que haya que vacunar opiniones ni ponerle barbijo, pero sí algunas opiniones habría que ventilarlas un poco, ¿no es cierto?, porque realmente suelen tener algún tufillo desestabilizador, que a mí eso sí me preocupa mucho, porque no forma parte de la cultura democrática que necesitamos para este país, ni mucho menos, Pablo, ni mucho menos, Lorena, forma parte tampoco de los valores republicanos que este país necesita para conservar sus instituciones y el equilibrio institucional. Bien. Suscribo mucho de lo que ha dicho verdaderamente, y me parece que es ponerle un encuadre a la situación. Doctor, ha sido un gusto, muchísimas gracias como siempre, muy amable. Por favor, les agradezco a ustedes la invitación y disposición como siempre. Gracias. Muchas gracias, buen día, hasta luego. El doctor Rodrigo López Taiz, quien es abogado constitucionalista de la provincia, bueno, nos ha puesto en foco de la situación. Insisto, después cada uno tomará su propia decisión, su propio sentido. Hemos tratado al menos de buscarle un punto de vista constitucional y leguleyo para entender lo que está pasando, ¿no? Y fíjate vos con respecto a lo que decía, y vamos con los mensajes y la pausa, lo que decía recién el doctor, y leí el título principal de Infobae del día de hoy, ¿no? Prejuicios y señales de castigo. El gobierno abrió otro frente de debate en el caso de los varados en el exterior, porque hay quienes sostienen que la decisión es castigar a quienes se fueron de vacaciones. Bueno. Listo. En el fondo a mí lo que me queda claro es que lo que está faltando es educación. Educación y formación. Educación, formación cívica. Formación cívica tendría que ser una de las materias principales que atraviese toda la currícula, en primaria, secundaria. Formación y educación cívica. Y después en valores, que eso también se nutre de la familia, pero digo, acá hay algo en esa premisa que mencionaba el doctor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sentido común, con el saber dónde estoy parado. Es decir, voy a planificar un viaje, voy a planificar una vacación, es distinto, es una cuestión de salud, ¿no es cierto? Pero digamos, en la mayoría de los argentinos no se fue ni por salud, ni por trabajo, ni por nada. Yo no los quiero castigar ni poner en un lugar de que eso está mal, pero de alguna manera ellos tendrían que haber tenido un paraguas para advertir cuáles son las consecuencias, simplemente por un sentido común, por un poquito de información, ¿no?, de lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando en el mundo, es decir, una brújula. 8:27, ¿tenemos mensajes de la pausa?
Hola, buenos días. Excelente nota. Realmente recién acabo de escuchar a un periodista de un canal de Córdoba hablando sin atender la cuota de racionalidad. Es muy claro lo que dice este constitucionalista excelente, Laura de Santa Rita. Luego, que vaya a dar misa es más pastor que abogado. Bueno. Todos restringen, pero ningún país prohíbe o restringe el ingreso o el regreso de los nacionales. Pero que ¿ninguno? No está prohibido el ingreso. O sea, no sí. Le dicen no vas a ingresar acá. Claro. Están diciendo vas a ingresar de acuerdo a este cronograma. Sí. Solo en la Argentina de los K no pueden volver los argentinos. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Exacto. De no poder ver un poquito más allá. Exacto. Y bueno.